Además, ve todo el panorama político y se va hasta la raíz más inmediata, el origen del efecto dominó que sufrimos hasta hoy, la negativa de Keiko Fujimori a reconocer el triunfo de PPK en el año 2016 y el desarrollo de una campaña desestabilizadora desde entonces. Además, habla del racismo de la segunda vuelta del 2021. El informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre la situación en nuestro país tiene un título contundente: Perú, avance del autoritarismo y regresión de derechos, y su principal conclusión asegura que existe un evidente proceso de captura de instituciones democráticas en nuestro país por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos que ahora está aliado con el gobierno de la genocida Dina Boluarte. Este informe ve todo el panorama y se va hasta la raíz de la crisis y la dictadura que atravesamos actualmente, la negativa de Keiko Fujimori a reconocer el triunfo de PPK en el 2016 y el desarrollo de una campaña desestabilizadora desde ese entonces, el racismo de la segunda vuelta del 2021, la deriva del gobierno del presidente Pedro Castillo y su responsabilidad en el autogolpe de Estado. En este informe denuncian que desde hace años se ha venido dando un proceso de deterioro democrático y de captura de la institucionalidad estatal por un proyecto político conservador y antiderecho liderado por el Congreso, aliado ahora con el gobierno de Dina la Asesina, que ha desembocado en la grave crisis social y política que actualmente atraviesa el Perú y que avanza hacia el autoritarismo. A continuación te mostramos el video. Hoy en la mañana europea se acaba de publicar el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de una de las instituciones internacionales de defensa de derechos más viejas del mundo. Tiene más de 100 años, está integrada por 178 organizaciones de todo el mundo. Pues bien, este informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos tiene un título contundente: Perú, avance del autoritarismo y regresión de derechos. La principal conclusión de este informe es que existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas en el Perú por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y antiderechos, ahora aliado con el gobierno de Boluarte. El informe debe ser uno de los diagnósticos más completos de la actual situación que se ha publicado hasta hoy, porque además ve todo el panorama político y se va hasta la raíz más inmediata, el origen del efecto dominó que sufrimos hasta hoy, la negativa de Keiko Fujimori a reconocer el triunfo de PPK en el año 2016 y el desarrollo de una campaña desestabilizadora desde entonces. Además, habla del racismo de la segunda vuelta del 2021 y son muy claros en señalar la deriva del gobierno de Pedro Castillo y su responsabilidad en un autogolpe de Estado. Pero lo más interesante y alarmante es, por supuesto, el diagnóstico del momento actual. El documento denuncia que las graves restricciones al control político han consolidado un autoritarismo parlamentario. Y dejemos que nos lo explique Natalia Yaya, directora adjunta de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Vemos que desde hace años se viene dando un proceso de deterioro democrático y de captura de la institucionalidad estatal por un proyecto político conservador y antiderechos liderado por el Congreso, aliado con el gobierno de Dina Boluarte, que ha desembocado en la grave crisis social y política que actualmente atraviesa el Perú y que avanza hacia un autoritarismo. Por eso nos preocupa el posicionamiento que ha tenido el gobierno frente a las manifestaciones anunciadas para los próximos días. No solo los anuncios de declarar nuevamente estados de emergencia, sino el proyecto de ley que limita el derecho a la protesta e incluso a las garantías procesales, lo que es totalmente autoritario y ha incentivado e incentivará a que se mantenga e incremente el rechazo a este gobierno. El informe también hace énfasis en el lamentable rol de la fiscal de la Nación, su negativa a mostrar sus tesis de maestría y doctorado, pero sobre todo en el doble estándar que ha tenido frente al estallido social. Por un lado, la Fiscalía investiga a los líderes de las protestas por criminalidad organizada y por otro, ha desarmado las Fiscalías de Derechos Humanos y priorizará la investigación de delitos de terrorismo. Y así en el Perú se vive una situación, según el informe, en la que todos los que deberían controlar al gobierno y velar por la reparación a las graves violaciones de derechos humanos están jugando en favor de Dina Boluarte. El informe es muy claro en mencionar que hubo graves violaciones de derechos humanos, que hubo violencia y represión desproporcionada en las masacres de Andahuaylas, de Ayacucho
y de Puno, lo destacan en números además. Se declararon 12 decretos supremos de estado de emergencia y el estallido dejó 67 fallecidos, de los cuales al menos 20 podrían categorizarse como ejecuciones extrajudiciales causadas por las fuerzas del orden. Y la evidencia de que fue el Estado el responsable es muy sencilla, que hasta hoy, casi medio año después del estallido, la policía no ha reportado el decomiso de ni una sola arma de fuego en manos de los manifestantes. Para la Federación Internacional de Derechos Humanos, esta situación es solo la consecuencia de un proceso de captura del Estado peruano. El deterioro democrático que denunciamos en el documento da cuenta del avance en el último año por parte de la mayoría ultraconservadora y antiderechos del Congreso de cooptar otros poderes del Estado. Se capturó el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en los que se nombraron personas con insuficientes credenciales académicas y jurídicas en procesos altamente cuestionados y que alteran la independencia y autonomía de esas instituciones. Es grave la persecución que se ha realizado contra el magistrado Jorge Salas, presidente de la Junta Nacional Electoral, quien al haber avalado la legalidad de las elecciones de 2021 se convirtió en blanco de esa oposición mayoritaria que ahora quiere su destitución a toda costa y así poder nombrar a alguien afín a sus intereses. Igual nos preocupa la independencia de la justicia. De un lado, por los juicios políticos que se están imponiendo a los operadores judiciales, como ocurrió con la reciente inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos por parte del Congreso. Todo esto altera el sistema de pesos y contrapesos necesario para el funcionamiento de una democracia sana. Y apunten, la principal recomendación que hace el informe es que se retome el proyecto de adelanto de elecciones en el más corto plazo. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 13 de julio de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. La primera, la nueva jefa de salud es la exministra Dengue. Realmente el gobierno está esforzándose esta semana en darle motivos a los que quieren salir a marchar. Resulta que la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, no acabó con el dengue en 15 días como prometió, pero le consiguieron nueva chamba en menos de 30 días y nada menos que como jefa de E-Salud. La ministra Dengue, que se fue a pasear a Washington en pleno ciclón Yaku, que mintió sobre las cifras de dengue, que mintió sobre las instalaciones en Piura contra el dengue y que por todo eso tuvo que renunciar cuando ya se estaba cocinando su moción de censura. Ella, ayer, en otra de esas ediciones extraordinarias del diario El Peruano de las que ya nos hemos acostumbrado, ayer fue designada nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud, firmado por la presidenta Dina Boluarte, que para eso se aparece, para responder sobre sus plagios, no ha habido. La segunda, Patricia Benavides abre investigación contra 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia, como dándole la razón al informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, pues continúa este evidente y descarado proceso de captura de las instituciones democráticas por parte del Congreso y sus aliados, como la fiscal de la Nación, que ayer inició una investigación preliminar contra los 3 magistrados de la Junta Nacional de Justicia que fueron denunciados por Willax, la presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, además de Humberto de la Asa y María Zavala, supuestamente por haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema se pronuncie a favor de la ex fiscal Zoraida Ábalos. Y miren cómo funciona esta cosa, ¿no? Porque esto fue denunciado sin aportar ni una sola prueba, ni evidencia, ni testimonio, nada, por Willax. Luego esto fue cogido por el Congreso para mandarles la moto, o sea, a Patricia Chirinos, que ha denunciado constitucionalmente a estos 3 magistrados. Y luego, justito, un ciudadano X llamado Milton César Flores Berrospi presenta una denuncia y Patricia Benavides, muy solícita, la acoge.
para investigar a los que, por cierto, le han abierto a ella una investigación, entre otras cosas, por sus tesis voladoras. La tercera, el pacto de gobierno ya se prepara para bloquear la marcha del 19. Ayer el Poder Judicial rechazó en primera instancia el habeas corpus que se había interpuesto contra la Municipalidad de Lima por la ordenanza que prohíbe las marchas en el centro, lo que es insólito porque ya existe un precedente, una disposición del Tribunal Constitucional cuando no estaba secuestrado, autorizando el derecho a marchar precisamente, además, en el centro de Lima, pero eso era en épocas normales. Por otro lado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha suspendido las clases presenciales a partir de hoy por medidas de seguridad. No olvidemos que la rectora de San Marcos, la señora Geví Ramón, es una ficha fundamental en la captura de la SUNEDU, jugando en pared con el Congreso, con el gobierno. Bueno, ayer con un oficio se decretó la suspensión de clases presenciales hasta nuevo aviso. Y ojo, esto en plena temporada de exámenes finales, lo cual ha causado, por supuesto, desconcierto entre profesores y alumnos. En el oficio se habla de medidas de seguridad, así de vago, y no explica textualmente la razón, aunque es obvia, pues quieren evitar que se albergue en la universidad a la gente que está viajando a Lima a protestar, tal como ocurrió en las marchas de diciembre y de enero. Por cierto, Jerónimo López, representante de la CGTP, dijo que la marcha va a tener el respaldo de universitarios de San Marcos, de la Cantuta y de la UNI, solo para hablar de universidades limeñas. También, por supuesto, se están sumando la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y la Universidad San Antonio. ¿Y tú qué opinas del informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos? ¿Crees que Keiko Fujimori provocó la crisis que atraviesa el Perú actualmente? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.